¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todas, a todos. Sean bienvenidos, querido Julián, Laura Mitzi, la segunda emisión de Zona de Poder. La verdad es que no podemos estar más contentos de poder reencontrarnos con amigos, en el caso particular, Laura Mitzi Barrientos, destacadísima mujer de la vida pública toluqueña. No solo ha sido representante popular en su carácter de regidora, de diputada federal y servidora pública del gobierno federal, del gobierno del estado, sino yo diría una mujer completa. Se ha dado el tiempo de ser ama de casa, se ha dado el tiempo de educar a sus hijos, de formarse académicamente de manera muy profesional, muy sólida, siempre como una estudiante destacada, una mujer singular y al mismo tiempo, me atrevería a decir, sin ofender por supuesto, una mujer de Toluca, una mujer típicamente toluqueña que conoce la vida pública, que se ha preparado para enfrentarla, ya decía yo, como representante popular, como servidor público, que lo ha hecho muy bien. Y pues bueno, Julián, me parece que con esto Zona de Poder va cobrando fuerza con invitados no solo que prestigian al programa, sino que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando en la ciudadanía, qué estamos pensando los toluqueños, cómo estamos viendo las cosas que afectan al mundo, al país y a nuestra querida ciudad. Arturo, pues un gusto poder estar hoy con ustedes en Zona de Poder y con una invitada como ya nos hiciste el favor de presentarla, de lujo, una invitada que además queremos mucho, que yo voy a comentarlo además en cámara. Es una mujer que yo admiro, ¿no? Por su trabajo, por su tesón, por todo lo que ha hecho por ese municipio de Toluca. Ella fue nuestra representante en la Cámara Federal como diputada, fue diputada por Toluca, fue regidora del Ayuntamiento de Toluca, entonces además conoce muy bien todo el manejo del municipio y la administración municipal, pero no solo ello, también fue delegada de la Semarnat, delegada federal de la Semarnat, por lo cual no solamente sus temas son los adecuados a la ciudad, sino también a la ecología, al medio ambiente, a todas las cuestiones importantes y que hoy son tan trascendentes para poder vivir en un entorno sustentable, ¿no? Que es muy importante. Una mujer que admiramos mucho y que queremos mucho, Laura Mitzi Barrientos Cano. Bienvenida a esta segunda emisión, este segundo episodio de Zona de Poder, con una serie de temas interesantísimos y de actualidad. Bienvenida, querida amiga. Muchísimas gracias a ambos, amigos entrañables, con historias comunes, compartidas. Es un honor para mí estar aquí en esta segunda emisión. Gracias por tan maravillosa presentación, que espero no defraudar. Y a todas y a todos los que nos siguen, un extraordinario inicio de semana. Que sea maravilloso este inicio. Gracias, Laura. Pues bueno, vamos a empezar por dos temas que me parece que están latentes todavía. Hemos tenido, no sé si estén de acuerdo, un arranque de año tan trepidante. A cada día sucede algo, que cosas que ocurrieron hace apenas una semana, por lo pronto las perdemos de la perspectiva. Y no obstante eso, tienen una gran relevancia al día de hoy. Y me refiero al primero de los temas, que es el espectáculo del medio tiempo de este evento deportivo anual tan importante que es el Super Bowl. Es el partido final, diríamos en términos hispanos, permítanme decirlo así, la final del fútbol americano, de la temporada de fútbol americano del año 2025-2026, que congrega pues nada más que tuvo un récord de 138 millones de telespectadores, particularmente en América del Norte, pero en todo el mundo. Entonces esto le da una dimensión global al impacto de lo que ahí ocurrió. Y en esta ocasión, además, el evento estaba particularmente, se había calentado, para decirlo así en términos de opinión pública, anticipadamente, no solo porque se había anunciado desde hace semanas la presentación del artista latino más escuchado del momento en todo el planeta. Tiene una audiencia, de acuerdo con Spotify, de más de 90 millones de personas que lo escuchan, y por lo tanto, algunos será por curiosidad, pero estoy seguro que la gran mayoría porque les gusta. Entonces, sin duda, un fenómeno cultural de la cultura pop a nivel global. Ya su anuncio era de sí mismo una noticia, pero luego el presidente Trump pues le echó una mano, seguramente sin querer, hablando mal del programa, ¿no? Anticipaba que iba a ser un desastre para él, en su perspectiva, el show del medio tiempo. Él no iba a estar presente en el espectáculo, como lo dijo, y terminó calentando el evento. Y segundo tema, no menor, de particular importancia, el tema de la vacunación en nuestro país. Otra vez es América del Norte, pero singularmente México,
un país que tiene tenemos ya ahora sí encima un grave problema, ya algo que se puede considerar una epidemia, por una enfermedad que creíamos que teníamos erradicada, y bueno, ya iremos analizando qué ha ocurrido. Me parece que son temas importantes, salvo tu mejor opinión, Julián. Tu mejor opinión, Laurita, no sé qué opinen al respecto. Yo creo que nos vamos a divertir con estos temas, porque además son temas muy polémicos, ¿no? O sea, los dos se plantean como temas de trascendencia, de importancia, y como lo dijiste, que arrancan el año con mucha fuerza. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos para abordar el primer tema, que es justamente de si América es para los americanos, el Super Bowl y todo lo que está pasando entre América del Norte y Estados Unidos y México? Todo en un canal lo puedes hallar. Negocios que avanzan sin tropezar. Política girando en su espiral. Deporte que nunca deja de brillar. Sinergia TV. Todo en un lugar. Noticias que llegan sin descansar. Sinergia TV, vamos a conectar sociedad y más, juntos a explorar. Gobierno en acción, ¿qué va a pasar? La sociedad al ritmo del pulso actual. Un gol, una voz, un cambio real. Aquí la pantalla nunca deja de hablar. Sinergia TV, todo en un lugar. Noticias que llegan sin descansar. Sinergia TV, vamos a conectar sociedad y más, juntos a explorar. Es la unión de mil caminos, historias que cruzan destinos, de cada rincón, de cada voz. Aquí todo tiene un mismo sol. Sinergia TV, todo en un lugar. Noticias que llegan sin descansar. Sinergia TV, vamos a conectar sociedad y más, juntos a Estimado Julián, como bien lo planteaste, pues regresamos del corte para este tema, y yo me atrevería pues a plantearlo como esa pregunta. Lo que vivimos es simplemente un performance artístico, es un mensaje de protesta, es un mensaje social. Hay quien dice que estamos sobredimensionando o que hemos sobredimensionado este tipo de asuntos, pero me parece que si no tuviera la importancia que tiene y el impacto, no hubiera generado la atención mediática que tuvo durante toda la semana pasada. ¿Tú qué opinas acerca del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl? Creo que hoy en día los eventos y los premios, las premiaciones, las certificaciones están convirtiendo cada vez en espacios públicos para hablar más de política que de arte, ¿no? Entonces, y creo que el caso no ha sido solamente el Super Bowl, sino los diferentes eventos y actividades que llevamos en el año y los que nos faltan. Yo sé que alguien que domina perfectamente el tema y que además es alguien que conoce muy bien la perspectiva, no solamente
de la cuestión de los migrantes, sino también de cómo nos sentimos los latinos y de los diferentes grupos vulnerables, así como incluso el tema de las mujeres, por lo cual me gustaría mucho escuchar a Laura Michi qué opina sobre ese punto. A mí me parece que no ha habido en las últimas semanas un tema tan polémico como fue la participación, sí, de Bad Bunny, sí, la respuesta tan terrible desde mi punto de vista de Donald Trump, pero yo pondría en el centro de toda la atención y de la discusión, para no entrar en polémica con que si me gustan los ritmos musicales de Bad Bunny, si los sigo, si me gusta el reggaetón, si estoy o no de acuerdo con el llamado perreo, ¿no? Yo pondría en el centro de la discusión los derechos humanos. Yo pondría en el centro de discusión este maravilloso discurso e intervención que tuvo el ministro de Canadá cuando habla del rompimiento de viejos esquemas, cuando habla de construcción de acuerdos. A mí me parece que el tema central debe ser derechos humanos y la violación sistemática de los mismos a los migrantes, a nuestros conciudadanos, a nuestros paisanos, a todas las personas que por muy diversas razones deciden salir de su país y buscar el sueño americano. Sí creo que hizo bien Bad Bunny, como han hecho muchos otros artistas, en rechazar esta política establecida por Trump de reducir la migración, de atacar con esta fuerza terrible llamada ICE, con esta agencia de control de inmigración de aduanas, porque son personajes públicos, porque son personas que además siguen cientos de jóvenes, gente joven que hoy tiene en sus manos la posibilidad de construir, de consolidar lo que, como dice el ministro, más o menos dice el ministro, espero interpretarlo bien, un régimen que se cae, un régimen que está en proceso, que viene para este mundo actual, ¿no? Así es que es un escenario musical, por supuesto, muy cercano a la entrega de los premios Grammys. Además no fue el único que se manifestó en contra de ICE, fueron algunos otros, y no solo en ese escenario, en muchos otros escenarios. Y además yo lanzaría la pregunta de, más allá, repito, de la música extraordinaria que me parece que interpreta Bad Bunny, está el tema de ¿a quién no le duele? ¿Quién no está ocupado y preocupado por una nula política de migración en los países latinoamericanos? Ese podría ser más el centro de discusión. Correcto. Y que se añade además a un año muy interesante y un año especial, ¿no? Porque justo vamos a llevar a cabo el Mundial de Fútbol, que por primera ocasión se va a llevar a cabo entre tres países. Tres países que históricamente hemos sido aliados, hemos sido socios comerciales, nos hemos apoyado desde hace muchos años, ¿no? Y económicamente conformamos la zona económica nacional, ¿no? Bilateral más importante del mundo, que es Canadá, Estados Unidos y México. Y que aunado a todo este tema, se han estado restringiendo las visas y las oportunidades de asistir a este gran evento. Hablamos del Super Bowl, por ser uno de los eventos más importantes en el mundo, con más espectadores, ¿no? Pero tenemos otros muy importantes también en puerta, con los cuales se puede detonar mucho este tema. Vamos a tener 3 jornadas de la Fórmula 1, ¿no? En Estados Unidos, donde además hay un gran representante mexicano, que es Sergio Pérez. Vamos a tener el Mundial de Fútbol, y todavía nos falta ver qué pasa en los Óscares, ¿no? Que serán en los próximos días. No solamente fue el Super Bowl, ¿no? Lo encontramos también todo esto en los Grammys. No sé si recuerdan cuando sube a recibir el premio Bad Bunny, que coincido completamente con Laura Michi, independientemente de si nos gusta su música o no, creo que eso hoy no está en tela de juicio, cada quien tendrá sus gustos. Yo a lo mejor, para serles muy franco, quizás no lo escucho tanto, ¿no? Y sus letras quizás no son mis favoritas, pero eso está en un segundo término, en un segundo plano en este momento. Estamos hablando de un artista con una visibilidad global, ¿no? Sí. Quizás en su máximo punto, que está utilizando esos espacios públicos y esos espacios de impacto justamente para hacer eso, ¿no? Para hablar sus propios temas. Y aquí viene mi pregunta. ¿Es correcto que en este tipo de eventos deportivos se politicen tanto? Digo, son a final de cuentas el mejor escaparate,
¿no?, que tenemos para poder plantear algunos temas, pero no rompen con la esencia del propio evento. El fútbol americano, que además lo llamaron americano, cuando yo veo que se juega mucho más con las manos, ¿no? Yo le llamaría solamente fútbol al soccer, ¿no?, que ellos dicen, que es el que pateamos los mexicanos, viene de una cultura americana, ¿no?, de la teoría Monroe, ¿no?, de América para los americanos. Correcto. Pero tenemos que recordar que América, pues somos todo un continente, que es justamente lo que dijo Bad Bunny cuando mostró el balón, ¿no? América somos todos, ¿no? Esa teoría de poder emanciparse de este imperialismo americano viene de 1898, cuando Estados Unidos le gana la guerra a España y se anexiona todo lo que puede, ¿no? Hawái, Filipinas, Puerto Rico, Alaska, ¿no? Alaska, ¿no? Alaska se lo compra a Rusia, ¿no? Y entonces viene la teoría de Roosevelt, ¿no?, de crear un imperialismo americano, ¿no? Y esa palabra América es la que nos brinca a todos, porque todos somos americanos, ¿no? O sea, todos los que vivimos en este continente somos americanos. Así lo dijo el cartógrafo cuando se dio cuenta que no eran unas tierras aisladas, sino que era todo un nuevo continente que inicialmente fue descubierto por Américo Vespucio, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que además hay un tema de identidad muy fuerte, ¿no?, en el cual todos los norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos tenemos mucho de qué hablar. Me parece muy padre cómo ambos sacan del Levi's Stadium, sacan del Super Bowl el tema de Bad Bunny para darle la dimensión global que creo que tiene, ¿no? Me parece también muy inteligente de parte de Laurita cómo combina esto con el planteamiento que hace el primer ministro de Canadá unos días antes en Davos, otras horas antes la recepción del premio Grammy, la irrupción del espectáculo y todo lo que ha ocurrido antes y después. Me parece que es muy relevante. Yo quisiera compartir con ustedes un dato. En el año 2000, la población latina en América del Norte, particularmente en Estados Unidos, era del 20%. Al día de hoy es el 19%, perdón, era del 12%. Al día de hoy es prácticamente el 20%, 19 y cacho. Se calcula que en 10 años más será del 60% de la población total, es decir, es el sector de la población de más rápido crecimiento y expansión en los Estados Unidos. Y me parece también que lo que estamos viendo, la atención latina es, por supuesto, una cuestión de derechos humanos, pero también es la fuerza que tiene, no solo el fenómeno demográfico, sino que este fenómeno demográfico va a tener implicaciones de toda naturaleza, en la economía, en la producción, en el mercado, y quizá algo más importante que hasta ahorita es el hegemón de los Estados Unidos, es decir, lo que les permite mantener la hegemonía a nivel global, al menos de lo que ellos mismos llaman Occidente, que es América y Europa, que es la cultura pop, la cultura popular, que es un elemento fundamental del dominio, del predominio de una potencia mundial. Esa cultura pop va a tener sin duda un efecto, porque la irrupción de tantos latinos, y me parece que lo que estamos viendo, pues no solo ahora, sino quizá antes Shakira, quizá antes Jennifer López, por hablar de personajes de la cultura pop, pero otros personajes también de la cultura en general, la cultura sin adjetivos, hablan de una irrupción de los latinos que sin duda va a tener un impacto más adelante y que va a modificar lo que hoy conocemos. Yo tengo la impresión que personajes como Donald Trump o Marco Rubio, cuando hablan de América, no están incluyendo a México. Ellos están hablando, y en un discurso muy reciente en la conferencia de seguridad este domingo pasado de Marco Rubio en Múnich, habló de recuperar la alianza y estableció el origen común que tiene Estados Unidos de América con Europa, y habló de una cultura occidental, incluso habló de algo muy delicado, muy peligroso, que es el cristianismo como factor de unión. Entonces empezamos a escuchar un discurso en voz de personas que tienen demasiado poder, que a mi juicio se parecen demasiado ya a los discursos fascistas del siglo pasado. Por eso me parece que es muy pertinente el planteamiento que hace el primer ministro canadiense cuando dice: estamos asistiendo a un reordenamiento global y tenemos que tener cuidado, y las potencias de alcance medio, es decir, la mayoría de los países del mundo, tenemos que hacer algo para helarnos e impedir la hegemonía de los más poderosos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se utilicen los escenarios para manifestar un deseo de la mayoría.
una mayoría que hoy se integra por toda América Latina y que es la fuerza que mueve la economía de todo el continente americano. Nada fue casual. El hecho de que Bad Bunny integrara en esta presentación extraordinaria toda una historia de lo que representa para los latinos posicionarse, salir adelante, dejar su tierra, buscar opciones, elegir a Ricky Martin para que cantara una canción que tiene que ver con la historia de Hawái, llamando la atención a todos los jóvenes, fundamentalmente a quienes no llegamos la mayoría de nosotros, y que sí llegan personajes como Bad Bunny. El haber elegido a uno de los íconos más importantes de la música pop, como es Lady Gaga, cantando y bailando con música latinoamericana, solidarizándose con este discurso de todos queremos una migración regular, todos queremos visas de trabajo, queremos construir nuestros sueños, como lo dice el ministro de Canadá, pero no de esta forma, no de esta manera tan terrible como lo está haciendo esta policía, que además ha tomado las calles, ¿no? Toma las calles. Se sobrepone a la soberanía de los estados en la propia Norteamérica, y entonces ejerce un poder totalitario y absoluto. Y ahí está la respuesta de Donald Trump a la participación de Bad Bunny. Molesto, por supuesto, pero diciendo, nosotros somos una raza superior. Los latinos no nos interesan. Creo, para mí, en la interpretación de su respuesta, la respuesta oficial de la Casa Blanca, ¿no? Sí, claro. O sea, no voy porque me parece un espectáculo de muy baja calidad. No es cierto. Lo que está es rompiendo los esquemas de esta absoluta forma que tiene de pensar Donald Trump. Y vuelvo al punto. Sí estoy de acuerdo en que en los escenarios puede expresarse con libertad una opinión política. Sí estoy de acuerdo que lo hagan en todo el mundo, porque además necesitamos cada vez mayor solidaridad con todos los migrantes, con absolutamente todos. Necesitamos en cada uno de los países políticas públicas específicas para tratar este gravísimo problema que ha generado una cantidad de muertes en todo estas rutas que tienen que recorrer para poder traspasar las grandes murallas. Y sí estoy de acuerdo en que cada uno de nosotros tiene que poner su parte para solidarizarse con quien más lo necesita. De acuerdo. Yo creo que el fenómeno de la migración tiene mucho que ver con la desigualdad. Claro. Evidentemente, cuando hay desigualdad entre una colonia y otra, se nota, ¿no? Hay fronteras muy visibles, específicamente la que tenemos entre Estados Unidos y México, ¿no? Claro. Como las zonas mexicanas empiezan a crecer y a desarrollarse lo más pegados a la frontera, y vemos la muralla fronteriza y del otro lado, pues un desierto completamente vacío, porque no se desarrolla hacia esa zona el territorio americano, norteamericano, estadounidense, o como le queramos llamar ya hoy, ¿verdad? Que su nombre correcto es pues, Estados Unidos de América. En ese sentido, en la medida en la que como humanidad, y no es algo que solamente sucede en nuestra frontera, sí es la frontera a nivel mundial que más se cruza a diario, pero no es algo solamente de nuestra frontera. Creo que es algo con lo que tenemos que evolucionar como humanidad, ¿no? Claro que es importante que haya naciones, es necesario que haya zonas de administración y de gobernación, pero el tema de las fronteras es algo hacia lo que como humanidad tenemos que caminar y crecer en desarrollar y romper esta idea de que las fronteras son inadmisibles o incruzables. El tema de ICE a mí me resulta por demás inhumano, ¿no? Creo que hemos retrocedido varias decenas de años en el desarrollo como humanidad cuando hacemos este tipo de actos, y a final de cuentas todos son grupos sociales, grupos políticos y violencia política, ¿no? A mí me preocupa y me extraña mucho que habiendo dos partidos en Estados Unidos importantes, pues no vemos la respuesta de ellos, ni siquiera del partido que representa al presidente, ni de sus contrincantes, ¿no? O sea, estamos en una especie de tiranía absoluta, ¿no? En Estados Unidos, donde una sola persona puede decidir, hacer y generar las dinámicas, la agenda y el discurso, no solamente para Estados Unidos, sino lo está haciendo ya para todo el mundo, ¿no? De una forma que a mí me resulta peligrosa. A mí me parece que estamos asistiendo a un momento donde los políticos
en general, particularmente en Estados Unidos, en el tema que estamos tratando, tratan de negar la realidad. La realidad es, decía hace rato, pronto habrá 62 millones de americanos y mexicanos, latinos en general en Norteamérica, que representarán el 25% de la población, y eso va a tener un impacto total en la dinámica interna. Sin embargo, los Estados Unidos están hablando, decía yo, este domingo Marco Rubio en Múnich pronunció un discurso muy preocupante, donde en nombre de la libertad sugiere a Europa y América, entendido como Estados Unidos, recuperar una alianza estratégica, cerrar las fronteras y controlar los procesos migratorios. Entonces, esa parte delicadísima, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Muy preocupante, ¿no? Y lo vemos con los diferentes mandatarios en diferentes partes del mundo. Sí, y hay muchos temas en esta agenda dignos de abordar, el tema de las aduanas, los aranceles, y particularmente, lo vuelvo a subrayar, los derechos humanos. ¿Qué pasa con ser ciudadanos del mundo? ¿Qué sucede con estos derechos que te debe garantizar primero tu país de nacimiento? ¿Qué pasa con las constituciones? ¿Qué pasa con la soberanía de los países, no? A mí me parece que como ciudadanos, como personas, como administradores de un gobierno, como representantes populares, no debemos ser ajenos a lo que está pasando con cada una de las personas que está transitando por los territorios sin un espacio digno para comer, sin una posibilidad de vivir con salud, sin dignidad, sin protección, sin seguridad. Es decir, la gente, lo vuelvo a decir, no decide salir de sus países solo por conquistar un sueño. Sale de sus países porque no hay garantías de seguridad, no hay empleo, no hay educación, no hay accesibilidad. Entonces tendríamos que construir una agenda para saber qué está haciendo México para evitar que las y los mexicanos salgan de nuestro país en busca de lo que no encuentran aquí en México, aquí en el Estado de México, ¿no? Es que, de hecho, en el mero origen habría que imaginar, la migración es un fenómeno natural. Sí. El ser humano migra, como migran las aves, como migran las mariposas, como migran N cantidad de especies animales. Este invierno toluqueño yo quería migrar a la Yo también, urgía. Claro. Pues las aves migran por cambio climático ahora. O sea, yo diría que hay un cambio climático. Eso es natural. Terrible. Y es natural que el ser humano se mueva. Sí, lo que no es natural, porque se inventó después, fueron las fronteras administrativas. Eso se inventó después. Entonces, lo natural, lo que el derecho natural nos asiste, lo que nos asiste por ser humanos, es que podamos vivir donde querramos con absoluta libertad. Y ese era, hasta hace muy poco tiempo, un discurso civilizatorio de liberalismo. Habida cuenta que todas las personas partimos de que somos iguales y por lo tanto somos libres, cada quien puede asentarse a vivir donde quiera, pero siempre y cuando respete las normas legales básicas que establecen y permiten la civilización. Ese discurso se ha roto en las últimas semanas. Esa idea, que nunca se ha logrado, sigue siendo no solo una idea, sino un ideal al que aspiramos como personas. Eso ha cambiado en las últimas semanas y estamos viendo hoy la imposición de un discurso que, con el pretexto de las soberanías nacionales, quiere cerrar las fronteras. Pero yo tengo la impresión que no puede decir contra natura, la naturaleza va a ganar. El fenómeno demográfico de lo que ya decíamos está ocurriendo en Norte de América, eso no lo va a detener la decisión de ningún político, es un fenómeno natural. Y necesario además, o sea, a ver, planteando esto, hay ciudades muy pequeñas, ¿no? O sea, incluso hemos visto este fenómeno demográfico en diferentes ciudades de Europa donde te pagan por ir, ¿no? O sea, te venden una casa en €1 con tal de que te vayas a vivir ahí, la remodeles, tengas hijos, etcétera, ¿no? Pasó en Australia, pasó en Canadá, ¿no? Quieren mucho a los latinos porque somos buenos para eso de tener muchos niños, ¿no? Tener familias grandes. Pero ante ese fenómeno, no sé si recuerdan que antes se hablaba mucho de que la Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal todavía, era la ciudad más grande del mundo, porque era de las más pobladas, ¿no? La Ciudad de México hoy en día ya está lejos de ser una de las más pobladas, ¿no? O sea, hay ciudades en la India y en China que tienen más de 25 millones de habitantes. O sea, solo pensar en esa cantidad de habitantes es abrumadora. En Estados Unidos resulta igual. Yo diría que hay como diferentes Estados Unidos dentro de una misma nación. ¿A qué voy con esto? Una cosa son los estadounidenses del norte,
¿no? Ujú. Manhattan, Washington, toda esta Montana, zona, Kansas. Montana, Kansas. Otros estadounidenses son los Minnesota. del sur, ¿no? Ujú. Texas, la Florida, etcétera. Y la otra costa, ¿no? Que es toda la costa californiana, que es, a final de cuentas, las 3 ciudades más importantes de Estados Unidos, se encuentra cada una en este triángulo. Ok. Y en medio no hay nada, ¿no? Ujú. Como si se hubiera planteado que en medio hubiera un desierto. Los grandes solamente- planicies. no solamente Vamos a ver cañón. búfalos. Vamos a ver búfalos, ¿no? Y esto persigue justamente al tema de las migraciones, ¿no? Si nosotros vemos de noche el planeta, cómo se ve con las luces, vamos a encontrar que perfectamente se puede delimitar el río Nilo, ¿no? Ujú. Porque la gente se va a habitar justamente cerca de los ríos y de las aguas. No solamente es un tema natural, es un tema económico, ¿no? Que Claro. tenemos que entender. Entonces, si creemos que este fenómeno del sueño americano, que ya lleva muchos años, es solamente por una cuestión económica, social, administrativa, Ideológica. cultural, ideológica, creo que va incluso más allá, ¿no? O sea, si lo vemos sociológicamente, va mucho más allá esta situación, ¿no? Esta necesidad de poder migrar hacia diferentes tierras. Por eso yo creo que acciones gubernamentales como la creación misma de la agencia ICE, entre otras cosas, van absolutamente contra la naturaleza y están destinadas al fracaso. O sea, moralmente están derrotadas, pero la victoria de la civilización liberal no será nunca sencilla, va a ser muy costosa. Y una de las cosas que se tienen que sobreponer es justamente superar este tipo de problemas, y es muy compleja la respuesta, porque ciertamente tenemos que tratar de generar en la medida de lo posible condiciones relativamente de igualdad para que la gente libremente decida dónde quiere estar, sin generar estos fenómenos donde todo mundo se desborde, porque vamos a romper también el equilibrio también de toda naturaleza en espacios donde todo el mundo quiere estar. Entonces, es uno de los grandes problemas del desarrollo, pero me parece que la solución no puede estar por el lado de la obsesión muy mecanicista del control a ultranza, sino tiene que estar más bien del lado de la libertad regulada, paulatina, mesurada, de la libertad con legalidad, la libertad con responsabilidad. Me parece que son los dilemas del desarrollo, que al final es lo que planteaba el primer ministro canadiense. Si tenemos que recuperar la idea de libertad y tenemos que recuperar la idea de que los países no hegemónicos tenemos otras fortalezas con las cuales podemos negociar, en ocasiones de manera multilateral ante organismos internacionales, en ocasiones de manera unilateral, pero siempre basados en la razón. Entonces, vaya problema en el que está el mundo, y me parece que todo ese tipo de problemas tienen derivaciones de toda naturaleza. Fíjate que un tema que además hablaste tú mucho en la Cámara de Diputados fue el derecho a la ciudad, ¿no? Sí. Justamente ese tema de derechos humanos. Me parece que volviendo a las preguntas iniciales que planteaste, hay que agradecer a Bad Bunny, hay que agradecer a Ricky Martin, hay que agradecer a Lady Gaga y a todos estos expositores que en sus letras también nos van compartiendo a generaciones muy distintas a nosotros en formación esa posibilidad de voltear e inmiscuirse en lo público. Si hoy Bad Bunny logró que en todos los países se abrieran mesas de debate para discutir su participación, pues eso es algo que hay que agradecer, que los jóvenes se involucren en la vida, en la organización de sus países, en revisar cuáles son los derechos que en este momento se están violentando, se han venido violentando de manera sistemática, razón por la que tienen que inmigrar. Pues a mí me parece un gran triunfo a nivel de todo el continente americano. Sí creo que los escenarios musicales son una posibilidad para expresar aquello que hoy le duele al mundo entero, y que ahora hay que abrir agendas para saber cuál será la respuesta de cada uno de los países para construir acuerdos, porque también el ministro Mark dice acuerdos, vayamos tras acuerdos que permitan el libre tránsito, y respaldemos esta idea de que todos tenemos el derecho de ser ciudadanos del mundo. De acuerdo. Déjenme hacer un comentario frívolo y superficial. Pues, pensé ahorita que hablabas nuevamente de Bad Bunny, dijeron ambos si les gustaban o no les gustaban las canciones. Yo no sabía que me gustaban. O sea, yo la verdad es que
muchas veces he dicho que no me gustaba su música, pero cuando escuché las canciones durante el espectáculo, dije, ¿a poco esa es de él? Esa sí me gusta. Y hay varias que sí me gustan y otras que no. Hay un poco de tocho ahí en el compendio de este personaje. Extraordinaria de Bad Bunny que habla del respeto y del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Okay. A mí me parece que lo que hace es romper con paradigmas, romper con el status quo, romper con lo que nos gusta. ¿A quiénes? Pues algunos de 50 y más, porque pregúntale a los de 40 y menos, ¿no? Entonces también seamos equilibrados, ¿no? Correcto. A mi mamá le encantan los panchos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me encanta que a mi hijo tenga la oportunidad de saber cuáles son las canciones de los panchos, así como yo escucho y me abro y me convierto en una persona más simpática. Y si en esta empatía podemos también iniciar un movimiento de mayor solidaridad para quienes más lo necesitan, qué bueno. Y que esta empatía conjunta obligue a los países a construir agendas y dar respuestas inmediatas. Porque lo vemos en la televisión, lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, el papá, la mamá, a veces solo la mamá con los niños caminando en los territorios, correteados por las policías, en una banqueta, recibiendo comida de algunas organizaciones, muriendo en el paso, en las fronteras, violando totalmente los derechos de todo ser humano, ¿no? Sin importar el origen, ¿no? El punto es, ¿somos o no lo somos? Y qué bueno, si hoy este gran escenario de los Grammys y del Super Bowl promueve conciencia, a favor de que se eleve la voz. Justo te quería preguntar cuál sería, me parece que las has anunciado un poco, pero ahorita te quisiera quitar unos minutos más, igual a Julián, para escuchar cuál sería su respectiva conclusión. Me parece que este es un tema donde no hay una conclusión, no hay una verdad, nadie pretendería tenerla. Pero después de esta charla, ¿a qué conclusión podría llegar cada uno de nosotros? Laurita, lo has hecho un poco en este remate, pero quizá quieras como poner la cereza en el pastel de tus reflexiones. Es muy complicado porque la inmigración me parece que es uno de los temas centrales, los derechos humanos, por supuesto, lo que significa ser ciudadanos del mundo, lo que representa para cada país construir su agenda de atención a inmigrantes, cómo reduzco esa posibilidad de darle, de que se queden, pues empleo, seguridad social, accesibilidad. ¿Cuánto presupuesto estoy destinando yo, gobierno federal mexicano, a que las personas que terminan, por ejemplo, una carrera técnica con un esfuerzo impresionante, una carrera profesional, cualquiera de las dos tiene un valor, no tenga que buscar y voltear a los Estados Unidos de Norteamérica o un país europeo para tener que trasladarse y encontrar una fuente de empleo? Los jóvenes terminan con un gran esfuerzo de la familia su carrera y no encuentran empleo. Este es solo uno de los tantos puntos que integran la agenda del desempleo, la accesibilidad a la seguridad social, ¿no? La seguridad que todas y todos tenemos al nacer, esos derechos primordiales que la Constitución te otorga por el simple hecho de nacer en un territorio. Esa es ya una construcción de una agenda impactante, ¿no? Ya habrá oportunidad discutido en muchas otras mesas el posicionamiento de Donald Trump, este control inminente que ejerce no solamente en las fronteras, sino el control que ejerce con el tema del petróleo, por ejemplo, el gran control económico, su pugna con algunos países asiáticos. Hay mucho de qué hablar, pero me parece que todos lo que hoy han tenido que dejar atrás su historia, porque de eso hablan las canciones de Bad Bunny y de Ricky Martin y de muchos otros puertorriqueños, venezolanos, bolivianos, mexicanos, por supuesto. Cómo tengo que abandonar mi propia historia, dejar a mi familia para encontrar esa posibilidad de otorgar dignidad a mi familia, porque en mi país no la tengo. Correcto, gracias, Laurita. Qué bonito, qué bonito. Sí, qué buen cierre. No, bueno, gracias. Es el corazón, ¿no? Sí, porque además hay un youtuber que decía, algo que hizo Bad Bunny fue
crear un espectáculo desde el corazón, contar una historia desde que él es chiquito. Incluso se dice, yo no lo he comprobado, aunque hay una nota ya que leí ayer, que este niño, que es el que recibe el premio de los Grammy, no solo es el de chiquito, es un niño al que encararon los policías de esta agencia, ¿no? Sí. En las calles, lo iban a detener a un niño. Eso no es posible. Eso no es correcto. No, Gracias, Laura. Pues qué buena conclusión, y hablan un poco del desconcierto que prevalece hoy en los temas de la agenda pública y la falta de certidumbre que me parece que todos estamos buscando. Julián, ¿tú cómo cerrarías esta parte? Me encantó lo que estamos platicando porque ponemos todos en el centro la humanidad, el humanismo, los derechos humanos. Nada debe de estar por encima de las vidas y del bienestar de los seres humanos. Nada. ¿No? Ni la política, ni el dinero, ni los intereses creados, absolutamente nada. Entonces, si partimos de eso como humanidad, ¿no? Creo que es lo que nos va a permitir evolucionar a tener una mejor calidad de vida a nivel mundial. No sé qué tanto como planeta estamos listos para ello. Yo veo muy caliente el planeta, ¿no? Sí. Hablábamos de en todos los sentidos. En todos los sentidos. Hablamos hace algunos años de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Creo que ya no está tan fría, ¿no? Y nunca estuvo fría realmente, solamente fue un término. Creo que nuevamente estamos entrando en una etapa donde sí, el imperio, así como le pasó a todos los imperios, al romano, al húngaro, a los hunos, ¿no? Etcétera, llegaron a un punto en el cual si no evoluciona, quiebra, ¿no? Y creo que eso lo tiene muy claro Donald Trump. No por nada, además, hay muchos americanos que apoyan toda esta tendencia, toda esta cultura de hacer grande América. Hubo un espectáculo alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl, ¿no? Fue un fracaso. Con lo cual, también tenemos que hablar de eso, porque tampoco se vale que solo hablemos de lo que a nosotros nos parece correcto. Hay un grupo grande y fuerte que lo apoya y que cree que esa es la manera correcta. Evidentemente no concuerdo con ellos, ¿no? Yo creo que es un tema de supremacía absoluta, pero además mal entendida, ¿no? Porque hay muchas otras formas en las cuales lograr la supremacía mundial. Sin embargo, pues bueno, creo que nos está faltando inteligencia en los políticos para poder hacer esto. Creo que todo es un show. A final de cuentas es un circo político, un circo mediático. Creo que también le suma mucho a los artistas, ¿no? El poder hacer ese tipo de declaraciones, porque su rating crece. El hecho es que estamos hablando de ellos, ¿no? Pero también, por otra parte, creo que el arte es la forma de expresión humana. Y si el arte no expresa lo que estamos sucediendo como humanidad, pues entonces no sirve para nada el arte, ¿no? Y lo que estamos viviendo como humanidad son esas necesidades sociales que se tienen que plantear. A mí en lo personal me gustó mucho el espectáculo del medio tiempo. Creo que nos lo debían en el Super Bowl, porque los anteriores no me encantaron, ¿no? Aunque me gusta The Weeknd, su música y otros, creo que el espectáculo me quedó a deber un poquito, ¿no? Yo me iría hasta Katy Perry y pues, ¿qué les digo? Ojalá a Michael Jackson, ¿no? Me encantó cuando vi también a Ricky Martin, cuando vi a Lady Gaga, ¿no? Porque te habla de una integración. La boda que se celebró ahí adentro, ¿no? Fue algo padrísimo. Y como lo decías, creo que tampoco me había dado la oportunidad de escuchar realmente a Bad Bunny. Hay letras que sí me parecen un poco contrarias, o sea, como encontradas. Yo las escucho y digo, a ver, aquí está hablando bien o mal de la mujer, ¿no? Y en otras sí está muy en defensa. Lo que es cierto es que los ritmos latinos son buenísimos, ¿no? Y a veces si no escuchas solamente la letra, el ritmo y los acordes, pues te llevan, te pueden a mover el piecito, ¿no? Y a bailar. A final de cuentas, todo es cuestión de gustos, y decía Marcel Duchamp, no importa si el gusto es bueno o malo, es gusto, ¿no? Y lo que te guste es lo que es mejor para ti, ¿no? Entonces, en ese tema, creo que lo que sí tenemos que entender es que es algo que no va a terminar, ¿no? Las críticas, los posicionamientos de diferentes artistas se van a seguir viendo, desde Hollywood hasta cantantes, cineastas, escritores, intelectuales. Creo que es algo que va a seguir este año, que es algo que con lo que ya empezamos el año y no va a terminar. Empezamos muy duro el año, ¿no? Sí. Y yo diría algo más, perdóname que te interrumpa. A ver, en este debate tan importante de ideas, como además está todo el mundo hoy debatiendo el tema, respeta lo que opino, ¿no? Respeta mis gustos. Correcto. Y también en ese respeto te invito a que escuches lo que me gusta. Y cuéntame por qué no te gusta lo demás. Correcto. El respeto, volvemos a hablar, derechos humanos. Nadie tiene derecho de aplastar a ningún otro ser humano.
Es correcto. Yo creo que ese sería el ideal como humanidad, ¿no? Si todos nos respetáramos, no tendríamos a todo este tipo de problemas, ¿no? Así es. De acuerdo. Pues yo cerraría señalando a partir de lo que ustedes me hacen favor de compartir, me ayudan mucho a tratar de cerrar una idea. Veo que el mundo, Norteamérica, México, el Estado de México, nuestras ciudades, estamos escuchando demasiado ruido, hay una gran incertidumbre y en el fondo creo que hay una intención de ciertas personas, me parece destacadamente el gobierno norteamericano, de aprovechar la incertidumbre que ellos en gran medida han provocado para utilizarla como elemento que les permita afianzar su supremacía, no solo económica y cultural, sino casi racial, sobre la tierra. Y eso me parece que es la parte preocupante. Sin embargo, me parece que la humanidad contamos con una herramienta extraordinaria a lo largo de la historia y hoy más que nunca podemos echar mano de ella, ya la mencionaban ustedes. Yo sintetizaría diciendo que es el pensamiento científico sobre la base de la libertad que implica asumir que todos tenemos derecho a vivir y todos tenemos derecho a vivir, por lo tanto a vivir con esos márgenes donde lo único que nos limite sea ahí donde empiezan los derechos de los demás, es decir, una libertad sobre la base de la igualdad. Y a partir de todo esto, los valores de la civilización, que tienen que ver un poco más desarrollado que si el Estado de Derecho, el orden social, etcétera, etcétera, que nos permitan establecer las bases mínimas para salir de este periodo de desconcierto y encontrar la luz al final del camino. Yo creo que va a ser esa, pero va a costar tiempo, quizá vaya a costar sangre y va a ser económicamente muy complicada. Oye, yo quisiera cerrar diciendo, y que no nos pase lo que a Hawái. ¿Ok? Ahí lo dejo De acuerdo. para el análisis e investigación de todos y de todas. Totalmente de acuerdo. Bien, Pues están de acuerdo, tenemos un tema padrísimo que también vamos a abordar Por favor. a continuación, que es el de las vacunas Sí. y cómo estamos afrontando las cuestiones sanitarias en México. ¿Les parece si lo platicamos después de un corte? Por supuesto. perfecto. Muy bien. Y un Vamos a cafecito. un cafecito, ¿verdad? Perfecto. Vamos a un corte y por un café y regresamos. Pues resulta, queridos amigos, que en el año 2016 la Organización Panamericana de la Salud le entregó a México un reconocimiento del llamado sarampión cero. Eso significa que ese año no se registró un solo caso de sarampión autóctono, es decir, ningún mexicano había presentado el cuadro típico de la enfermedad del sarampión y dado los altos niveles de vacunación se declaraba como el sarampión había sido erradicado del territorio nacional. Esas erradicaciones no son de carácter permanente, son erradicaciones que se hacen cuando ocurre esto que ya comentaba yo, pero no es de una vez y para siempre, sino que las autoridades sanitarias de los países respectivos tienen que mantener cierta continuidad en algunas políticas, pero el llamado ya no es de emergencia. Eso significa que el 95% de la población esté inmune,
Cuando en un país determinado, independientemente de su tamaño, el 95% de la población ha sido inmunizado respecto de a una enfermedad de carácter viral como esta, que se puede prevenir a través de una vacuna, pues entonces se considera que el país está limpio de esa determinada enfermedad. Y bueno, en febrero del año pasado, es decir, hace exactamente un año, en el febrero de 2025, repito, hace un año, y ahorita diré por qué repito esto, se detectó un brote de sarampión autóctono en nuestro país, y a partir de ahí ya tenemos una cantidad que ya se cuentan en miles, muertes que ya se cuentan en decenas, y el riesgo de expansión muy rápida por las características de este virus también muy grande, y ante ello capacidades francamente limitadas de las autoridades que parecieron haber sido tomadas en desprevenido. Ya ha pasado un año, y en un año no hemos visto grandes decisiones de política pública que nos permitan ver con optimismo el horizonte de que esto se vaya a terminar pronto. Va a tardar un tiempo y desgraciadamente van a morir, repito, muchas personas inocentes. Ese es el gran tema hoy, el tema del sarampión. Lau, Julián, que me parece que es importante comentar ahora y poderlo ver con una cierta perspectiva, con el mayor optimismo posible, y con el afán de construir o ayudar a las autoridades que por lo pronto pareciera que no alcanzan bien a encontrar la salida de este túnel espantoso. ¿Cómo la ves, mi querida Laurita, Julián? Yo lo dejaré primero. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante para quienes nos siguen resaltar un dato que seguramente ustedes ya lo conocen, pero decir que el sarampión es una enfermedad seria, es una enfermedad altamente contagiosa, es un virus terriblemente invasivo, ¿no? Acaba incluso con el sistema inmunológico creado, con tu historia, ¿sabes? Sí, te borra la memoria de inmunidad. Así es, así es. Es un troyano. Es un troyano, Así sí, es, es correcto. así es. Y entonces hay que tomarlo con toda la seriedad del mundo. Sí. Para la ciudadanía en general, lo importante en este momento es revisen su cartilla de vacunación, cuántas dosis se colocaron, ¿no? Porque están pidiendo que vayan hasta los de 40 años, menos de 50 años, perdón, ¿no? Porque son 2 dosis las que se tienen que haber aplicado, ¿no? Correcto. Y bueno, yo vi un video donde hay una fila impresionante aquí en mi querida ciudad. Y entonces platicaba con mi hermano que es médico, porque le decía, oye, voy a hablar del sarampión, contextualízame. Un gran amigo, también Alexis, que me ayudaron para prepararme hoy, y les decía, a ver, ¿por qué hay en esta fila una cantidad de niños y de niñas y bebés en brazos? Y me dice mi hermano, nada es casual, son los últimos 6 años. Y esto tiene que ver con la ausencia de una política pública. Y hay algo que todos teníamos en la mente, incluso la canción, que acabamos de recordarla en un momento más, que se llamaba Campaña Nacional de Vacunación. Todos a vacunarse, todos a vacunarse. Y había una Semana Nacional de Vacunación. La Semana Nacional, Es correcto. Así era, no campaña. Y esta es una política pública. Claro. Esta es una política Muy pública exitosa, que permitió obtener ese reconocimiento del que hablabas al principio. Se erradicó el sarampión en la ciudad, en las ciudades, en las comunidades, en todo el territorio mexicano. Y hoy estamos bajo una de las amenazas más terribles, porque me decían incluso algunos amigos médicos que después de la peste negra no ha habido algo tan terrible como el sarampión, porque los efectos colaterales son mortales. Y decir que algo es mortal, queridos amigos y amigos, evidentemente tiene que ver con puedes morir si no te aplicas esa dosis de vacunación. Una ausencia total y absoluta. No podemos seguir culpando a nadie. Si hubo o no hubo COVID, si el COVID atrajo la atención, la fuerza completa de las instituciones de salud, está bien. Pero ¿qué pasó con esa gran campaña que formaba parte de la vida cotidiana de todas y de todos los mexicanos? Así es que es la enfermedad viral más contagiosa, porque una persona puede contagiar hasta 18 personas. Eso es impresionante. Y flota en el ambiente hasta 5 días. Y dicen los expertos que el tema del cubrebocas y el aislamiento y las medidas de protección no son suficientes. Así es que ahí está la discusión.
como política pública falló en México, y me parece que eso no es hablar mal de nadie, es hablar de lo que tenemos que construir en agenda, fundamentalmente la Secretaría de Salud del Estado de México y por supuesto la Secretaría Federal. Es un tema, Laura. Claro que sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en que mucho de lo que estamos viviendo hoy en el tema del sarampión es porque incluso, como lo vimos en los memes, en las redes sociales en estos días, todos los Forever Youngs como yo, vacunándose porque no se acuerdan si su mamá los vacunó, sí, ¿no? ¿Verdad? Y para encontrar la cartilla de vacunación, no sabemos si la tenemos o no. Yo fui a vacunarme la semana pasada, les quiero platicar esa experiencia. A ver. Fui 2 días seguidos, porque el primero no alcancé vacunas, y el segundo, aunque llegué temprano, fui de los últimos en la fila para poder vacunarme y vacunar a mis hijos. El hecho es que si dejamos todo al último, como es algo que, seamos francos, nos suele suceder a los mexicanos, si tienes este plazo de pago, a veces nos pasamos hasta los últimos días, ¿no? Si dejamos las cosas de pronto al último, se empiezan a complicar. Yo voy mucho al tema de la cultura de la vacunación. Si como mexicanos retomamos esta cultura de tener nuestro esquema de vacunación completo, no llegaríamos a espacios en los cuales todo el mundo se quiere ir a vacunar en las mismas fechas o ya es necesario por este brote, y que empiezan a ser insuficientes las vacunas. Creo que mucho nos dejó de experiencia, evidentemente, la pandemia tan fuerte que tuvimos del COVID, donde se perdieron tantas vidas, y nos dimos cuenta que los gobiernos no supieron cómo reaccionar, no solamente al mexicano, que evidentemente sabemos que las cifras pues no fueron las reales, ¿no? Ni las que vimos en las calles y en los hospitales. Fue un tema mundial en el cual, como sector salud de la Organización Mundial de la Salud, pues no estaba lista para algo como eso que se dio. Hoy nos echan mucho la culpa a los mexicanos, ¿no? Así como nosotros culpábamos a la sopa de murciélago chino, realmente no sabemos qué fue el COVID, ¿no? Sí. O sea, no hay una realidad en torno al tema. Nos echan la culpa de que el sarampión nació en México. Recordamos que la influenza también hace unos años venía con sello mexicano. Entonces, creo que las autoridades sí deberían, en el tema de salud en México, tener un máximo cuidado. A mí me preocupan algunos temas. Después de lo que vivimos con la pandemia del COVID, que no hayamos aprendido esta lección, ¿no? Y se nos vuelve a hacer presente. Históricamente en el mundo, no se han dado cuenta, pero cada 100 años hay una pandemia diferente, ¿no? Y lo vivimos con diferentes gripes, con la gripe española, con la peste negra, etcétera, ¿no? Que unas más fuertes que otras, pero que a final de cuentas es algo que como humanidad extrañamente se ha convertido también en un tema de control demográfico, ¿no? O sea, no es una cuestión conspiracionista, pero como planeta, el planeta está vivo, ¿no? Y de alguna manera también, pues bueno, nosotros que lo habitamos somos parte de ese mismo ecosistema, de ese mismo entorno, pues vibramos y vivimos en esta misma circunstancia. Si nosotros no podemos entender que lo lógico, lo correcto, es que cuidemos, ¿no?, las etapas de vacunación desde recién nacidos hasta que nos tocan las vacunas, bueno, esto no lo podremos erradicar. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer tanto la ciudadanía como el gobierno. Hubo una época en este país que gobernó la ciencia, al menos en el tema de salud. Jesús Cumate Rodríguez, un científico de reconocimiento internacional a nivel global, fue el secretario de salud y fue servidor público durante muchos años, secretario de salud en el gobierno 1994-2000, si no me equivoco, el gobierno del doctor Ernesto Zedillo. Y él, que era una persona experta en las materias, fue justamente desde años antes de ser secretario uno de los promotores y creadores de varias políticas públicas, entre otras, de la Semana Nacional de Salud a las que se refería Laura. Pero esa es, digamos, la punta del iceberg de una estrategia mucho más complicada y más sofisticada que le permitió a este país tener esos índices de vacunación del 95 de más del 95%. Hace todavía, hasta el año 2018, en el país se aplicaron más de 160 millones de vacunas en un solo año. Entonces, para que haya esta cultura de vacunación a la que Julián se refería con toda inteligencia y precisión, necesitamos que haya vacunas. Y el problema es que en el país no hay vacunas, porque, y ahí sin modo, se puede politizar, pero hay que decir las cosas como son, si no, no las vamos a resolver. El gobierno
de la llamada 4T, porque el gobierno del sexenio anterior, el primer año del actual, desde el año 2022 a la fecha, se le han autorizado, sumando 62,000 millones de pesos para el sector salud, específicamente para las tareas de vacunación, y solo ejerció 40,000. Es decir, perdón, solo ejerció 22,000, es decir, hay 40,000 millones de pesos que no se usaron. Y por eso es lo que veías tú, la escena, que yo también la vi en un video muy desafortunado en la exconcha acústica de los Portales en Toluca, donde una pobre señora dice: yo llevo 5 horas aquí y me dicen ahorita que ya me va a tocar, que ya no me alcanza, que venga mañana. Y también pobre la enfermera haciendo su trabajo, diciéndole: pues, ¿qué quiere que haga? O sea, de veras ya no tengo con qué. Y otros estados del país, en Saltillo, perdón, lo que no había era jeringas, en fin, una desconexión del problema por parte de las autoridades, que me parece que ahí sí hay que llamar las cosas por su nombre, con la idea de tratar de resolverlos. Perdóname. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bien. Queremos ver qué opina la gente sobre ese tema de las vacunas y de la salud, y regresamos para seguir abordando el tema. Excelente. Bueno, pues dicen que Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz que impera. Estamos de regreso en esta mesa de diálogo de Zona de Poder en Sinergia TV con el tema de la vacunación, y me gustaría ceder la palabra a la secretaria Roberto. Reitero la importancia para todas las familias, no solo es una responsabilidad de la mamá, del papá, es de toda la familia en su conjunto. Revisen su cartilla, es muy importante que la tengan, que vayan, que acudan, que conozcan los horarios, y por supuesto que tenemos que hablar de nueva cuenta de lo importante que es la construcción de una política pública tan sólida como lo fue esta de la Semana Nacional de Vacunación. Dice Alejandro Macías, que es un experto en epidemiología y específicamente en el tema del sarampión, que él calcula más o menos 40 millones de vacunas serán las necesarias para poder cubrir a todos aquellos, el déficit de vacunación, un déficit que se generó en los niños, ¿no?, quienes nacieron. Por eso mi comentario de hoy: en la fila se ven muchos niños, claro. ¿No? Pues claro, porque son los que nacieron en el sexenio pasado, y hoy a este sexenio federal le toca enfrentar ese desabasto, esa desatención y esa falta de consolidación de una política pública. Sí faltan vacunas, no hay un control, sí falta muchísima información, sí falta, por supuesto, concentrarse en la cobertura, en las estrategias para la cobertura, ir a las escuelas, por supuesto, a los centros como los terminales, ¿no?, donde se mueven tantas personas que trabajan, que por su necesidad de trabajar difícilmente podrán acudir a un centro de vacunación por el horario. Entonces, qué bueno que vayan a las terminales, ¿no?, terrestres fundamentalmente, a estos lugares donde se concentra mayormente la población. Y bueno, pues sí es cierto que esta brecha de vacunación fue la que hoy está generando el contagio masivo entre la población. Así es que es muy importante que todos absolutamente revisemos. Creo que eso es en este momento la tarea de todas y de todos nosotros, A ver, yo recibí 2 dosis o no las recibí. ¿Cómo estás tú? Oye, sabes que perdí la cartilla, está bien, no importa, fórmate. Y un favor muy especial a todos los empleadores: denle permiso a su personal, a su equipo de trabajo de salir. Permítanle a la gente, porque empiezan las filas, ¿no? Y si a una persona le das permiso de salir a las 4, mientras llega al centro de vacunación, ya se acaban las vacunas, ¿no? Así es que una petición muy especial a quienes son empleadores, pero también al sector salud, por supuesto, nuestro agradecimiento, como siempre, a médicos, a médicas, enfermeras, enfermeros, a toda la infraestructura que se tienen que desplazar para llegar a estos lugares a vacunar. No se enojen con ellas cuando les dicen ya no hay vacunas, ellas solo lo están recibiendo. Pero me parece que hoy el punto central de debate es qué pasó con esa campaña que permitió a México construir cultura. Tú hablabas hace un momento de cultura. Bueno, sí construyó cultura,
pero también construyó acompañamiento. Claro. Acompañamiento, es decir, cuando tú veías ese anuncio en la televisión, decías, pum, llegaba la mamá y decía, las cartillas, vámonos, aquí, allá, están vacunando. Por supuesto, cuando nosotros éramos pequeños había mucho menos población, pero todos recordamos esa campaña que acompañó una construcción de una cultura de prevención. Campaña que por la disminución del presupuesto se vio reducida de una manera espectacular, generando hoy. Pero el presupuesto estaba. Sí, no lo ejercieron. Digo, hemos visto en muchas noticias cómo entran a las bodegas de muchos de los centros de salud en toda la República, donde hay material que caducó, que no se aplicó, no se distribuyó, ¿no? ¿Cuántas marchas hemos visto en todo el territorio nacional y por supuesto el mexiquense de médicos y enfermeras que están saturados y que están en una condición terrible por no poder atender, y la gente muere y muere y muere? Y entonces volvamos a la importancia que tiene un virus tan terrible como es el sarampión, y la importancia que tiene que ese presupuesto se aplique de manera rápida, expedita, transparente, ¿no? Porque hay un tema del que no hemos hablado, la corrupción, ¿no? Y que juega un papel prioritario en todas las políticas públicas. Sí, y por supuesto la transparencia que todos exigimos, pero hoy ya no exigimos más que se libere ese presupuesto, se aplique, se aprueben las medidas necesarias que tengan que aprobarse y que en todo el territorio mexicano pueda haber acceso a que cualquier mexicano o mexicana pueda llegar a aplicarse la vacuna. Desde que 7 pesos, de cada 10 pesos aprobados entre 2022 y el año pasado, 7 no se usaron. O sea, el gobierno tenía y no los usó. Simplemente no los usó, lo cual habla, y creo que con razón, de negligencia. Y esa negligencia que ha causado muertes, enfermedades, esa es una negligencia criminal. Repito, no hay que quedarnos en el origen del problema, pero hay que revisarlo para poderlo resolver, y hay que atender la seriedad del asunto. Una persona enferma de COVID durante la pandemia, ahora mismo, pero desde la pandemia supimos que una persona podía contagiar hasta otras 4. Tú lo apuntaste muy bien. En el caso del sarampión puede contagiar hasta 18. Pero en el caso del sarampión, además, puede ser asintomático, es decir, la persona puede ser portadora y estar con el virus durante 2 semanas y sin saberlo, estar contagiando a otras personas hasta empezar a sentir o a percibir los síntomas en su propio cuerpo. Esta es la razón por la cual el uso del cubrebocas es innecesario, porque es ineficaz para este caso. Lo que sí es muy eficaz es la vacuna. Ha habido rumores ahí que el virus evolucionó, no sé qué. Eso no es verdad. Los virus tienen 2 características que los biólogos que sí saben de esto nos podrán explicar mejor, pero tienen 2 características. Una cosa que se llama el serotipo y otra que se llama el genotipo. El serotipo es el mismo de siempre. Entonces, este es el que desbarata, este es el que ataca la vacuna. Por eso la vacuna es muy eficaz todavía ahora. Lo que ha cambiado es el genotipo, y esto es lo que hace que el sarampión sea más peligroso. Insisto, la cepa, por decirlo en términos coloquiales, es la misma, pero es más eficaz en términos de propagación, es más peligroso. Pero se atiende con la misma eficacia, con la misma vacuna de siempre. En el origen la vacuna se elaboraba a través de un virus muerto, hoy la vacuna se elabora a partir de un virus vivo, pero no solo hay que ejercer la lana, hay que ejercer la lana y darle tiempo a las empresas de los laboratorios que generen la producción suficiente de más de 40 millones de vacunas y poder hacer la aplicación esta. Fíjense, ¿qué también se hacían las cosas antes? Que hoy podemos decir con absoluta certeza. Si tienes más de 50 años, aunque tú no lo sepas, no te preocupes, ya estás vacunado, porque así de bien hacían las cosas el gobierno. Así es. Hoy puedes decir con absoluta certeza. ¿Qué tan mal estarán las cosas hechas que a los de 40 y menos les dicen, pues chécale, porque yo no tengo idea de lo que he hecho? Lo que sí debo de reconocer, aunque no lo digan, es que lo hicieron perfectamente mal y las consecuencias las estamos padeciendo ahora todos.
Entonces, bueno, habrá que atenderlo, insisto, es un tema de veras delicado y grave. México es el país, América del Norte, Canadá, tiene un grave problema, Estados Unidos tiene un problema ligeramente menor, pero el problema más grande es en México. Somos el país más afectado a nivel global. Preocupante este tema y concuerdo con ustedes. Creo que mucho tiene que ver con la cultura, ¿no?, de la vacunación, pero sí también en hacer por parte del gobierno, ¿no?, las políticas necesarias y las inversiones necesarias que están, ¿no?, porque el dinero es el mismo, ¿no? Lo que se destina a la salud en el PIB no ha cambiado tanto realmente, ¿no? O sea, más bien cambian los aspectos en cómo se efectúan esas inversiones a nivel nacional, a nivel gobierno. Un punto al que quizás debemos de abundar también es cómo esto impacta en el tema social y económico, porque la semana pasada, que fue la Semana Nacional de Vacunación, ¿no?, justamente sobre el tema del sarampión, hubo un 10%, entre el 10 y el 15% de ausentismo en los trabajos y en las escuelas para poder ir obviamente a vacunarse, que ese 10-15% no necesariamente representa el número de la población que realmente se vacunó. O sea, estamos hablando de pérdidas económicas fuertes para las empresas, porque además, como bien lo apuntaba Laurita, no concuerdan los espacios que les dan para irse a vacunar con los que están dados por los centros de salud, ¿no? Luego, los centros de salud empezaron a emitir espacios donde se iban a llevar a cabo las vacunas. Uno llegaba y no había kioscos ni puestos de vacunación. Entonces, de nada servía que la gente no fuera a trabajar o no fuera a la escuela si cuando llegaba a vacunarse ni siquiera se habían puesto los puestos de vacunación en esas zonas. Hubo casos en los cuales las personas llegaron a las 5 de la mañana a formarse y no alcanzaron vacunas porque las vacunas fueron completamente insuficientes, ¿no? Sería un número muy por debajo de la población estimada en esa zona, o bien no llegaron las vacunas, ¿no? Entonces, creo que además es un tema de logística, de organización y de administración, que impacta no solamente en las cuestiones obvias, como lo podemos ver, sino también en aspectos económicos, y por qué no decirlo, venimos de una crisis académica, ¿no?, después de la pandemia, y que sigue afectando hoy a los niños en la escuela. En este tema de las escuelas, sí han pedido que usen los cubrebocas, de hecho con una norma que usaran los cubrebocas. Sabemos que no es insuficiente solamente el tema de los cubrebocas, pero voy un punto más allá. ¿Qué tanto están haciendo las escuelas? Y yo creo que aquí también es un tema donde la Secretaría de Salud y la de Educación deben de trabajar en equipo, ¿no? Porque si queremos construir a futuro, tenemos que hacerlo a través, pues, de los niños, ¿no? Y que los niños muchas veces nos educan como papás, ¿no? Porque son los que nos dicen: no tires basura, apaga la luz, no te pases el alto, llévame a vacunar, etcétera, ¿no? O sea, también es una medida y un control del tema educativo. ¿Y qué tanto hoy las escuelas están listas para afrontar una pandemia, ¿no? ¿Qué tanto estamos listos para afrontar un tema epidemiológico como el que está sucediendo? Claro que no queremos volver a perder clases, claro que no podemos tener ausentismo en los trabajos, ¿no? Quizás hoy estamos más evolucionados con algunas tecnologías, ¿no?, y estrategias para poder trabajar y estudiar en casa, pero no queremos regresar a eso. Entonces, si no queremos nosotros mismos ser los partícipes o los creadores de un nuevo bloqueo en el crecimiento, pues lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos toca como ciudadanos también y exigirle, pedirle al gobierno que también cumpla en lo que a él corresponde. Yo creo que el gobierno hoy es mucho más fácil que antaño me refiero a hace pocos años. El gobierno podría generar sin mayor complicación una cartilla de vacunación electrónica para todas las personas, aprovechando este momento de crisis, tratar de hacer de la crisis oportunidad, y para evitar que se te pierda la cartilla y ese tipo de cosas, generar, por ejemplo, entre otras cosas, una cartilla electrónica. Lo acaban de hacer con la licencia. Se acaba de hacer con la licencia, que bueno, tiene una polémica de otra naturaleza, pero tecnológicamente es posible. Lo segundo, si recuperamos una cartilla que hoy puede ser electrónica de vacunación, lo segundo que tendríamos es un registro nacional de vacunación confiable, donde cada una de las personas, cada uno de nosotros y nuestros hijos pudiéramos verificar qué nivel de vacunación tenemos. Lo tercero, me parece que es obligado, es que el gobierno tiene que informar, y esto no lo han hecho, tiene que informar claridad cuál es el estatus actual, cuál es la situación actual. Si expertos como Alejandro Macías dicen que se requieren 40 millones de vacunas, pues cuántas tenemos en este momento y cuál es el mecanismo de distribución para que la gente no la hagamos absurdamente ir a formarse si no va a alcanzar.
Y si podemos encontrar otro mecanismo, como el que bien señalabas, a través de las escuelas, el sistema público y privado de educación, para que ahí se apliquen. Y me parece que de la mano de esto debe haber reforma e información periódica, no esperar periodos de 6 meses ni de un año. Tiene que haber, en una situación de crisis como la actual, información periódica, en el extremo mensual, para ir informando mensualmente cómo vamos dentro del país, dentro de cada estado, cada ciudad, etc. Y eso me parece que es una obligación elemental del Estado mexicano, poder responder con rapidez, con eficacia. Repito, hoy la tecnología lo permite, dinero hay para hacerlo, y el que no supieron ejercer en años pasados que han generado parte de este problema, pues es el momento de poder resarcir esa situación. Hay una tarea importante para las oposiciones de ser vigilantes de esto, hay una tarea importante para las organizaciones, pues yo me atrevería a decir incluso empresariales y de otra naturaleza, luego les cargamos cosas que no les corresponden. Pero si el gobierno no lo hace, me parece que la ciudadanía lo que tiene que hacer es aprovechar las organizaciones de la sociedad civil para ser vigías de este asunto que al final nos impacta a todos. Y me parece que habría que reaccionar con prontitud. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante. Hoy veía los medios de comunicación maravillados por las declaraciones de Salma Hayek de ayer. Me parece que tenemos confundidas las prioridades como sociedad. Aquí viene un reclamo atento y poco respetuoso, pero muy claro los medios de comunicación en general. O sea, tienen al regresar las prioridades de nuestro país. Me parece que hoy tenemos una prioridad muy grande y veo con tristeza que como sociedad estamos fallando. Por supuesto el gobierno perdiendo el liderazgo, pero en general la sociedad no está reaccionando de la mejor manera. Pero hay días y hay una gran experiencia en México para poderlo resolver en un tiempo razonable. No será corto, pero en un tiempo razonable. Bueno, pues es un tema importantísimo, claro. Nos podríamos tomar mucho más tiempo, el tiempo se nos agota. Yo te pediría una conclusión sobre ese punto o algo que nos quieras. Lo más importante, y diría Pepe Naime que me dijo, por favor Laura, dilo en tu entrevista, ha sido pediatra de todo el mundo en Toluca. Dice, por favor, y le enviamos un saludo. Le enviamos un abrazo, por favor, platíquenlo en casa, por favor, los trabajadores, platíquenlos con sus jefes, las cámaras, ¿no? Las alianzas en este momento son estratégicas, pero el punto central es, pongámonos en acción. Revisemos con gran responsabilidad cuál es nuestro estatus inmunológico en general, para que vayamos pensando lo que viene. La política pública, el gobierno tiene que reconstruir su política pública. Si le quiere cambiar el nombre como le ha cambiado a todo, ya no nos importará, no nos importan los nombres. Lo que nos importa es que se salve la vida, que se salvaguarde la vida de todas y de todos, ¿no? Pero volviendo a lo que me decía Pepe, recuerden mamás, papás, tíos, abuelitos, abuelitas, familias completas, ¿no? Es uno de los virus más contagiosos que existen, es mortal. Es importante mantener ventilados los espacios, es importante identificar los cuadros gripales severos, es importante que identifiquen si hay conjuntivitis, si hay algún problema en el oído y que acudan de inmediato con su médico, porque ahí es donde surge. Y así es como surge, y como dice el experto Alejandro, empieza en la cabeza. Esos brotes siempre empiezan en la cabeza. Sí, el gobierno tendrá que redefinir su estrategia. Ya tenemos una experiencia muy importante con estos protocolos que aplicamos de COVID. Creo que ya podemos avanzar con esos mismos protocolos, pero si no hay vacunación, nada sirve. Tenemos que vacunarnos, por favor. Acudan a vacunarse. De acuerdo, pues yo rebataría nada más bien respaldaría el planteamiento y llamado que justo con toda razón hace Laura Mitzi, y pues de mi parte nada más insistir en que sí hay una necesidad por parte, el gobierno tiene la necesidad, no solo la sociedad, el gobierno tiene la necesidad de reaccionar bien, de recuperar el liderazgo ante esta crisis, y la mejor manera de hacerlo es ponerse en acción, hacerlo con transparencia, con claridad e informar periódicamente a la ciudadanía qué está haciendo y cómo vamos avanzando en la atención de esta crisis. Estamos muy a tiempo, es momento de reaccionar con atención, sin alarmismo,
pero sí con absoluta responsabilidad. Estamos muy a tiempo de controlarlo, como seguramente lo haremos, pero es indispensable que cada uno haga su parte. Y quiero felicitar a Julián, que planteó el tema para este programa, y quiero reclamar a los medios de comunicación que lo están denunciando, minimizando, porque me parece que tendría que ser la nota principal en todos los periódicos. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Pues creo que nos quedamos con esa palabra, responsabilidad, ¿no? Yo cerraría responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida tanto gobierno como ciudadanía. Yo les agradezco mucho a todos nuestros televidentes, a toda nuestra audiencia. Laura, muchas gracias por acompañarnos en este programa Zona de Poder. Arturo, disfrutando nuevamente un programa más, este segundo episodio, y los invitamos para el próximo martes que nos vuelvan a visitar, ¿verdad? El martes aquí nos escuchamos, aquí nos encontramos, y agradecer a Laura su elegante y distinguida presencia. Julián, tu amabilidad siempre, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido. Gracias. Pues este es su programa Zona de Poder. Nos vemos el próximo martes en Sinergia TV. Gracias.